Epístola de Santiago, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El Señor bendiga esa meditación en su santa palabra. Esta mañana, hermanos, continuamos con la serie en lo que es la epístola de Santiago. Recuerden, el título es Una fe viva, que precisamente llegamos al centro de esta epístola, en la cual el Santiago precisamente va a abordar este tema, porque él va a referirse al tema, hermanos, de la fe. Aunque hemos leído todos estos versículos, la meditación estará en el versículo 14 al versículo 17. Pero Santiago entonces aquí está exponiendo eso, la fe que es verdadera, la contrasta con una fe muerta, pero también vean cómo él va a utilizar, como él menciona la fe de los demonios, que inclusive vamos a ver que alguien podría estar actuando de esa misma manera. Pero muy bien, entonces el título en esta mañana es: ¿tiene usted la fe verdadera? Es una pregunta. ¿Tiene usted la fe verdadera? Y lo que vamos a ver son 3 puntos. Vamos a ver el testimonio, el ejemplo y una fe muerta en tercer lugar. Entonces, para iniciar les quiero leer esta cita del reformador Martín Lutero, que él afirmó lo siguiente. Él dijo: el tipo de fe que justifica es la fides viva, lo que es igual a una fe viva, que inevitable, necesaria e inmediatamente produce el fruto de la justicia. Cuando hablamos del fruto de la justicia nos referimos al fruto de la obediencia. Como habíamos visto la semana anterior, ¿cuál es esa obediencia? Bueno, a la ley real, a la ley que le pertenece al Señor, que Él es el Rey de su pueblo. Entonces lo que está afirmando es que la fe viva va ligada a la obediencia a la ley del Señor. La justificación, y esto lo vamos a ver, o sea, la salvación es por la fe sola, pero hace esta afirmación, pero no por una fe aislada. Una fe sin ningún fruto de justicia al final no es verdadera fe. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender entonces a lo que Santiago quiere enseñarle a los hermanos? Precisamente, que ellos podrían estar afirmando con su boca la doctrina correcta,
Podrían estar diciendo las cosas correctas acerca de Dios, acerca de su Hijo Jesucristo, pero aún así no tener la fe verdadera. Porque como vamos a ver, esa fe se va a manifestar como Juan el Bautista predicó, como el Señor predicaba y como los apóstoles predicaban. Van a haber frutos dignos de arrepentimiento. Eso es la marca de una fe verdadera, porque podríamos afirmar tener toda la doctrina correcta, pero donde hay una vida que no está mostrando esos frutos, ahí es donde debe entonces uno examinarse para saber si realmente tiene la fe verdadera, porque esa será la evidencia clara. Ahora vamos a ver, hermanos, en un momento, porque si nosotros afirmamos que la salvación es solo por la fe, no hablamos de una salvación por obras. Pero vamos a ver entonces cómo conciliar esas dos verdades, porque ambas están enseñadas en la Escritura y no se contraponen, como algunos podrían afirmar. Entonces vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de la fe. En primer lugar, nosotros debemos reconocer, la fe es una gracia salvadora que Dios ofrece. Y mediante la fe, ¿qué es lo que ocurre? Recibimos al Señor Jesucristo y descansamos en Él. Eso es lo que ha ocurrido en todo aquel que ha sido salvo. Debe reconocer en un momento en su vida, como la palabra enseña, recibió al Señor. En Juan capítulo 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y enfatiza el hermano: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo aquel que nace de nuevo por la voluntad de Dios, recibe por la fe al Señor Jesucristo y cree en el nombre de Él. Ahora, recordemos, hermanos, que eso es lo que en primer lugar debe ocurrir, que nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, porque también reconocemos espiritualmente, sin Dios todos estamos muertos. No podríamos producir nosotros mismos la fe, porque espiritualmente estamos muertos. Por eso es una gracia que recibimos por parte del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Entonces aquí es donde nosotros debemos alabar al Señor. ¿Ha recibido usted a Cristo? ¿Ha creído en Él para salvación? Ha sido un don de Dios que ha recibido por su gracia, que usted ha experimentado entonces esa fe en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Ahora, hermanos, esa es la idea. Entonces, si usted ha recibido esta fe, vamos a entender. Podemos comparar la fe como una moneda. Esa es como una analogía que podemos tener para comprender cómo por un lado afirmamos que es recibir al Señor Jesucristo, descansar solamente en Él, pero también entender, hay obras que dan evidencia de que esa fe es verdadera. Entonces es como una moneda. Por un lado tenemos el lado pasivo de la fe, cuál es, como muchos han afirmado, es llegar ante el Señor y decir: Señor, no tengo nada para ofrecer, lo único que hago es aferrarme a la cruz de Cristo. Eso es lo único, descansar en todo lo que Cristo hizo. Y eso es la certeza de nuestra salvación, la perfecta obediencia de Jesucristo, descansar en Él. Pero ahora entonces, si usted ha recibido esa fe y usted hoy está creyendo en Cristo, está al otro lado de la moneda, que es el lado activo de la fe. Descanso en Cristo, pero esa fe en Cristo ahora en mi vida se va a manifestar que es verdadera, que tengo la fe viva en el Hijo de Dios, que he nacido de nuevo, porque se está evidenciando en mi vida. ¿Cuánto? Porque eso, tal vez alguno podría considerar eso. O veamos el ejemplo de un árbol que da fruto. ¿Cuánto tiempo tiene que dar fruto ese árbol? Si es un árbol sano, tiene que dar fruto siempre, no es esporádicamente. La fe verdadera produce fruto continuamente. Eso es lo que debe evidenciar la fe del creyente. No es lo que hice en el pasado, ni cómo actué siguiendo la ley del Señor en el pasado. Es hoy en día que yo estoy produciendo frutos dignos de arrepentimiento, porque es algo vivo que he experimentado. El que está muerto espiritualmente no va a producir nada de lo que el Señor demanda en su vida, porque no tiene la fe, una fe viva.
Pero el que sí, entonces tiene que reconocer esto, evaluarme a la luz de la palabra, porque este es el mensaje que Santiago le quería decir a los hermanos. Pueden estar hablando lo correcto, pero examínense, porque si no hay obras en su fe, están muertos. Y esa es una exhortación, hermanos, realmente, porque si estamos en Cristo, esto es lo que debe caracterizar nuestra vida. Un hermano daba un ejemplo que me llamaba la atención. Y él decía, ¿qué pasaría si nosotros hoy perdiéramos el habla? Si a partir de mañana las personas que nos lleguen a conocer nos vieran o conocieran lo que nosotros creemos, no por lo que hablamos, sino por cómo vamos a actuar. ¿Se daría evidencia de la fe verdadera que hay en usted solo por sus obras? Porque muchas veces ese es el asunto. La gente puede saber lo que nosotros creemos, pero solamente por lo que decimos, pero porque nuestra vida no da testimonio de esa fe que hemos abrazado. Ahora, esas obras, hermanos, que deben acompañar la fe, ese fruto, que también nos referimos a ella como el fruto del Espíritu. Entonces vean cómo la confesión nuestra lo señala en el capítulo 16, hablando de las buenas obras, dice, estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios. Y ese es el punto, hermanos. Una fe verdadera anda en obediencia a los mandamientos de Dios. Esas son las buenas obras. Son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. En Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y él dice, sino la fe que obra por amor. Ahora la confesión continúa y dice, y por ellas, por las buenas obras, los creyentes manifiestan, y esto es lo que se manifiesta, hermanos, cuando andamos en la ley del Señor, su gratitud. Adornan la profesión de fe del Evangelio y glorifican a Dios. Primera de Pedro 2:12 respalda lo que acabamos de leer en el párrafo. Dice, hermanos en la dispersión, o más bien le dirige Pedro esto a los hermanos que estaban viviendo en la dispersión y les dice, como peregrinos en el mundo, y les dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y él les dice, ¿para qué? Para que en lo que murmuran de ustedes, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y Mateo 5:16 dice, en el Sermón del Monte, cuando le habla a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entendemos, hermanos, la obediencia, el producir fruto de obediencia, en primer lugar es la gratitud al Señor y lo glorificamos a Él. Y las personas, como dice el Señor, glorificarán a nuestro Padre cuando vean esas buenas obras del pueblo de Dios. Ahora, Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10, también hace entonces esa relación de esa doctrina y esa vida práctica. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, eso es lo que Pablo pedía por la iglesia en Colosas, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y él dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Esa es la relación, hermanos. Somos instruidos en la palabra, como Santiago ha afirmado, somos oidores de la palabra, pero para que llevemos el fruto. Si la fe verdadera está en el creyente, la fe aumenta conforme escucha la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar en la palabra de Dios? La voluntad de Él para nosotros. Y esa fe entonces que va creciendo, se va manifestando en cómo nosotros estamos viviendo. Esa es la fe viva. No hay otra manera entonces de que nosotros podamos, y la confesión también lo respalda, trae certeza de nuestra salvación. Porque ahora el creyente anda obedeciendo al Señor con deleite, hermanos.
No es que se vuelve algo pesado. Usted hoy desea agradar al Señor y hacer su voluntad, pero para usted no es algo pesado. Porque aquel que no ha nacido de nuevo puede leer la ley del Señor, lo que Dios demanda del hombre. ¿Y qué va a haber? Va a haber una serie de restricciones. Va a decir, me impide hacer lo que yo quiera. Pero el creyente no dice eso. El creyente dice, ahora voy a hacer lo que le agrada a mi Señor, porque ha experimentado la fe verdadera. Ahora, la misma escritura nos enseña, hermanos, que los apóstoles lidiaron con aquellos que decían que habían creído, pero era una fe falsa. En Hechos capítulo 8 y versículos 9 al 23 se habla de aquel hombre Simón el mago. En el versículo 13 dice, también creyó Simón mismo y se bautizó, y estaba siempre con Felipe, y viendo señales y grandes milagros que se hacían, dice, estaba asombrado. Más adelante dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Y le dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Él creyó, dice Lucas narrando, y se bautizó. ¿Qué pasó? No era una fe verdadera. Lo que estaba era asombrado por las maravillas que estaban ocurriendo, pero no había conocido al Señor. Por eso no podía hacer los frutos verdaderos de arrepentimiento. Y fue manifestado por medio del apóstol. El Señor le reveló que el corazón de él no era recto delante de él. Su corazón no había cambiado. Había hecho una profesión de fe al punto de bautizarse, pero su conducta demostraba que su fe no era una fe salvadora. No, entonces podemos afirmar, hermanos, con esto, que no todo aquel que dice que cree en Cristo, realmente así es lo que ha experimentado. Los apóstoles lidiaron con eso. ¿Cuánto más nosotros en este tiempo? Por eso hay todo un seguimiento que se hace al momento de que alguien quiere unirse a la iglesia, para que a la luz de la palabra podamos hacer ese filtro, si realmente tiene la fe verdadera, si realmente ha abrazado por convicción la ley del Señor. El mismo Señor en Juan capítulo 2, versículo 23 también habla acerca de lo mismo, de muchos que decían creer en Él. Versículo 23 del capítulo 2 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Escuche lo que dice Juan, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía entonces que esos muchos que profesaban la fe en él, realmente no era una fe verdadera. No toda, entonces, una vez más, hermanos, no toda fe en Cristo, aquel que dice que ha creído en él, no es una fe verdadera. Y eso es entonces lo que Santiago quiere abordar. En primer lugar, ¿cuál es el testimonio? Vea que él dice en el versículo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Esa es la primera pregunta. Son dos preguntas retóricas que él hace. ¿Podrá esa fe realmente salvarle? Y realmente la respuesta es no a las dos preguntas. No aprovecha esa fe y no tiene la salvación. Realmente, nuestra vida, hermanos, debe reflejar la verdad que nosotros creemos. Sí, el Señor nos permite, por su gracia, ser cada vez instruidos en su palabra, en una predicación fiel del Evangelio. Pero, hermanos, no es solamente un conocimiento intelectual lo que se espera del conocimiento. Perdón, lo que se espera del creyente, sino que lleguemos a la obediencia realmente al Señor, a una vida práctica. Aquí entonces Santiago lo que quiere afirmar no es que se trata solamente de una buena opinión acerca de lo que es la correcta doctrina, porque alguien podría hablar eso, hablar correctamente cómo es el plan de la salvación, el correcto entendimiento de la doctrina de la salvación, de la responsabilidad del hombre, de la soberanía de Dios, afirmar correctamente las doctrinas de la gracia, abrazar toda nuestra confesión de fe, pero solamente eso está aquí.
Es un mero asentimiento intelectual nada más. No es una fe que ha producido frutos en esa vida. Y esa es la pregunta que Santiago va a hacer. ¿Cómo alguien va a demostrar entonces que realmente ha sido declarado justo? Bueno, a partir de las buenas obras. Ahora, nuevamente, como les decía al inicio, en Romanos capítulo 4 y versículo 5, Pablo habla entonces del lado de ese momento en el cual nosotros creemos únicamente que somos justificados en Cristo. Porque esto es importante, hermano, no es que alguien pueda, porque ese sería el mal entendimiento. Entonces, en esta mañana, que alguien pueda salir diciendo, tengo que hacer buenas obras para demostrar que mi fe es verdadera. No, eso va a ser el fruto natural de alguien que ha nacido de nuevo. Por eso lo primero que usted debe experimentarse es si usted ha descansado en Cristo. Eso es lo más importante en primer lugar, para que luego entonces, si eso ha ocurrido, entonces usted podrá producir los frutos que naturalmente nacerán en el cristiano. En Romanos 4:5 entonces Pablo afirmaba, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es en primer lugar. Por un lado es así, la fe únicamente en el que justifica al pecador, la fe en Jesucristo. Pero ahora el enfoque de Santiago va a ser, ok, ¿tiene esa fe? Veamos entonces la evidencia, el lado activo de esa fe. Ahora ese deseo de obedecer al Señor va a ocurrir en primer lugar o va a fluir de un corazón que ha sido transformado. Nuestra mente está siendo moldeada con la palabra del Señor. Hemos experimentado el nuevo nacimiento, anhelamos recibir la palabra del Señor que es predicada y esa palabra sigue transformando nuestros hechos. En Ezequiel capítulo 36, eso es lo que el Señor prometía en el nuevo pacto. Les daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que obedezcáis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es, hermanos, una vez más el Señor lo reitera, no es solamente el entender, es que usted viva poniendo por obra los mandamientos del Señor, por amor a Dios, y como habíamos visto la semana anterior, y ese amor a Dios se refleja en nuestro amor a nuestro prójimo, porque haremos las obras que el Señor ha encomendado en su santa ley para cuidar de nuestro prójimo también. Entonces no es una mera afirmación verbal, hermano, lo que nosotros estamos, o lo que la persona debe tener como certeza de su fe verdadera. No es una profesión externa, porque la fe salvadora en primer lugar une al creyente con Cristo y transforma la vida. Ese es el punto, una vida transformada. Si no existe esa transformación en el que dice que ha creído en Dios, entonces esa fe está muerta. Es la idea de Santiago, como un puritano decía, tendría doblemente la muerte. ¿Por qué? Porque nacemos muertos espiritualmente en pecados, y afirmar que cree algo cuando no tiene frutos, está muerto por segunda vez, es decir, sella esa muerte espiritual, como decían ellos. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos, espiritualmente hablando, andar por ahí diciendo tener fe y a la hora de la verdad carecer de obras? Eso es lo que Santiago dice, muéstreme su fe con sus obras y veremos si es verdadera. Y esa era una exhortación a la iglesia. Entonces, no es un solo conocimiento, no es tener la teoría correcta, no es tener los datos históricos correctos, pero sin una vida que no cambia, una vida que sigue esclavizada al pecado. Cuando nosotros hemos recibido, como veíamos la semana anterior, la misericordia de Dios, inmediatamente lo que ocurre es que pensamos en la manera en cómo podemos honrar a Dios. Y lo primero que nosotros vamos a anhelar es obedecer sus mandamientos. Entonces nuestras acciones se convierten en nuestro lenguaje de agradecimiento al Señor. Amo al Señor. Bueno, eso no es algo subjetivo, esto se evidencia en cómo usted vive. Porque podemos expresarlo de labios, pero ¿cómo estamos viviendo? Amamos su ley, ahí donde se demuestra nuestro amor al Señor, que hemos experimentado la fe de los escogidos de Dios, que dice Tito 1, que estos andan, dice, en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Conoce la verdad y produce la piedad. Y en Romanos 6:22 dice, mas ahora,
que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, aquí está el fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. ¿Ven? Ese es el fruto, una vida que crece en santidad. Una fe verdadera está produciendo santidad en el creyente, porque ya no es esclavo del pecado, ahora la ley de Dios es la que lo gobierna. Entonces eso es lo que debe ocurrir, indiscutiblemente. Si no están dando entonces en santificación, evalúese, porque puede ser que esa fe es mero conocimiento, es solamente una afirmación externa, pero no algo que ha ocurrido en el corazón. La santificación, ¿cómo la entendemos entonces, hermanos? Brevemente, el dominio del pecado está siendo destruido en nuestro cuerpo. Antes corríamos tras el pecado, ahora libramos esa batalla contra el pecado porque allá hay vida y se está produciendo el fruto de la vida, la fe verdadera. Los deseos del pecado se van debilitando en el creyente. Ya no anhelo las cosas que amaba, que eran en contra de la ley del Señor. Ahora más bien fluye un anhelo por obedecerle al Señor. Se van vivificando en el creyente todo el fruto del Espíritu. Va siendo evidente en la vida de aquel que ha experimentado entonces la fe verdadera. Efesios 4:24 dice que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, o sea, en la obediencia y en la santidad de la verdad. Ahora, vean el ejemplo que Santiago va a exponer, en versículos 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ese es el ejemplo que él está presentando. O sea, para entender cómo la fe sin obras está muerta, es lo mismo que usted le diga a alguien que necesita ayuda, que viene donde usted, no tiene alimento, no tiene abrigo, y usted nada más le dice, bueno, vaya y provea lo que necesita. Y la pregunta es, ¿de qué ayuda eso? ¿De qué aprovecha eso? Santiago dice, no aprovechar de nada. Así es la fe que no tiene obras, no aprovecha de nada. Y eso es una afirmación muy fuerte, hermanos, porque alguien podría estar engañándose, su fe no le está aprovechando, porque no tiene entonces esa evidencia. Se va a evidenciar en primer lugar entonces en los buenos frutos, en las buenas obras, que usted ayuda, que ese es andar en la ley, amar a mi prójimo. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esa es una gran evidencia, hermanos, cómo nosotros tratamos a las necesidades en medio nuestro, porque Santiago dice, si algún hermano viene con esa condición, o sea, es alguien que ha recibido la gracia de Dios, la misma gracia que usted y yo hemos experimentado, ha recibido el don de Dios de la fe, sus pecados han sido perdonados, le pertenece al Señor, es parte del cuerpo de Cristo, y usted le muestra un desprecio cuando tiene una necesidad. Si amamos a Cristo, amamos a su iglesia. Vamos a vivir entonces cuidándonos los unos a los otros. Pero ese es el punto. Si no ocurre eso, ¿cómo es su fe verdadera? Juan en el capítulo 3, en Lucas capítulo 3, versículo 11, hablando de la predicación de Juan el Bautista, dice, y respondiendo cuando las multitudes escuchaban el llamado al arrepentimiento que predicaba Juan, le decían, ¿qué haremos, Juan? Y él les dijo, versículo 11, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ven, una vez más, arrepentimiento se evidencia con obras. Eso es lo que debe ocurrir. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Pregunta Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una vez más, hermanos, eso ocurre en una vida transformada. No es que yo lo voy a salir ahora a hacer tratando de que eso justifique o tratando de yo justificarme por esa obra. No,
debe ocurrir de manera natural en el creyente. Ahora, en tercer lugar, él entonces afirma, versículo 17, así también entonces la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Dónde debe ser visible esa fe, hermanos? Bueno, debe ser visible en toda nuestra vida. Usted afirma que usted ha creído en Cristo, que usted tiene fe en Él, que depende únicamente de la gracia del Señor para la salvación de su alma, por todo lo que Cristo hizo. Entonces su fe va a ser visible en su hogar. Esa fe en Cristo se va a ver que es verdadera en su relación con su esposo y con su esposa, en la crianza de sus hijos. Se va a hacer visible que es una fe real, viva en su trato con los hermanos, en la forma en la cual usted adora al Señor, porque tiene vida y reconoce la grandeza del Señor y nuestra pequeñez. Y usted adora al Señor con un corazón agradecido, pero esa adoración entendemos que es andar en sus mandamientos. Ahí se demuestra. ¿Cómo es usted en su ética del trabajo? Ahí se demuestra si la fe es verdadera. ¿Cómo usted actúa en su trabajo? ¿Cómo es su amor por su prójimo? Nuestro amor por Dios que se refleja en nuestro amor por el prójimo. Esa es la evidencia, hermanos. Ahí en ese contexto es donde nuestra fe da testimonio de que es verdadera. No es lo que hoy usted pueda afirmar acerca de cualquier doctrina. Porque, como les decía, es lo que los demonios hacen. Creen que Dios es uno. Eso es lo que la palabra enseña. Un solo Dios. Ellos creen eso, pero el demonio se ha arrepentido. Han producido frutos. Claro que no. Hablan lo correcto, pero ahí no hay nada de vida espiritual. Viven en rebelión contra Dios. Ese es el punto. Alguien puede estar viviendo así, teniendo la doctrina exacta, pero su vida no demuestra absolutamente nada de obediencia a los mandamientos del Señor. No tiene valor alguno entonces esa confesión. Cuando alguien es convertido, desea entonces hacer bien a su prójimo, andar en la ley del Señor. Pero aún así alguien podría afirmar, yo tengo la fe verdadera, he creído en Dios, pero en su vida no hay nada de santidad. No hay nada de obediencia a los mandamientos del Señor. Más bien buscamos la manera de cómo llegar podríamos decir, al límite, hasta aquí tengo que obedecer. Pero más bien el creyente desea alejarse lo más que pueda del pecado para andar en santidad, porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Entonces, ¿cómo alguien puede afirmar, creo en Jesucristo, pero no hay nada de piedad en esa vida? Y esa es la evaluación que cada uno debe hacer, de acuerdo a los mandamientos del Señor. Aquellos que creen en Cristo siguen las ordenanzas de Él. Se ha bautizado, ha dado testimonio, fe pública de que Cristo lo ha salvado. Procede entonces a andar en orden. Se ha bautizado, participa del medio de gracia como es la cena del Señor, porque ahí el Señor le trae más gracia para que podamos seguir dando más fruto. Pero aquellos que lo tienen por menos o lo menosprecian, ¿cómo pueden afirmar que esa es una fe verdadera? No participa de oraciones públicas y mucho menos privadas, pero afirma que tiene fe verdadera. No adora a Dios con su vida. En medio de la reunión del día del Señor, no adora con un corazón agradecido, no comparte el evangelio, no cuida de sus hermanos, no obedece a la ley, pero afirma, tengo fe verdadera. Realmente, hermanos, es para evaluarnos, porque como él afirma, esto, hermanos, es engañarse a uno mismo. Pero demos gracias al Señor, hermanos, porque podemos entender esto. La palabra del Señor nos es expuesta para que nos evaluemos. Y el Señor lo que nos manda es arrepentirnos. Arrepentamos de nuestros pecados, volvamos al Señor. En Él hay gran misericordia. Porque puede haber una fe débil. Eso puede ocurrir en un cristiano. Una fe que se ha debilitado porque no ha ejercitado los medios de gracia que el Señor le ha dejado. Y por eso puede ser que haya lo que un día amó y anhelaba hacer, hoy ya no es claro si lo desea o no. Se ve que es una carga para muchos estar adorando en el día del Señor. Entonces ese es el punto. Puede ser que sea debilitado, pero hay fe. Aunque sea pequeña, pero hay fe. Pero entonces, ¿qué tiene que rogar al Señor? Que esa fe sea ejercitada una vez más, que sea vigorosa, fortalecida, para que siga dando esas evidencias de que realmente hay vida ahí.
Pero aquel que hoy puede escuchar eso y no le interesa absolutamente nada de hacer las obras, esa es la evidencia más clara de que usted está muerto espiritualmente. Pero eso no es la gravedad es que usted enfrentará a un Dios justo. Y ese Dios será bueno y justo al condenar a todo aquel que vivió transgrediendo su ley. Pero el llamado, una vez más, del Evangelio es este: crea en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, el Señor le dará su Santo Espíritu y usted empezará a dar frutos que reflejan que han realmente experimentado la salvación. Como Santiago señala, la palabra de Dios será implantada en usted. Esa palabra salvará su alma y usted escuchará la palabra y será hacedor de ella. Amén. Vamos a concluir aquí, hermanos.